Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con la segunda carta de Pedro y continuamos con el capítulo 1. En semanas anteriores hemos hablado de ser partícipes de la naturaleza divina. Lo puedes encontrar en el versículo 3 hasta el versículo 15. Hoy nos detenemos en la parte final de este capítulo 1, versículo 16 hasta el versículo 21. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. La resurrección de Jesús de entre los muertos no es un mito. Es uno de los hechos corroborados con mayor fiabilidad en la historia antigua. Pero hay muchos que dicen que la tumba vacía es un fraude. La pregunta que te hago es: ¿la tumba vacía para ti es un hecho, es una realidad o es un fraude? La historia del Evangelio de la resurrección de Jesús está siendo atacada. Sus detractores quieren hacernos creer que Mateo, Marcos, Lucas, Juan y otros solo inventaron la historia de la resurrección. Quieren hacernos creer que Jesús está muerto, que nunca se levantó de la tumba o que en realidad no murió en el Calvario. Ambas nociones son absurdas. Deben descartarse con tanta certeza como otras afirmaciones descabelladas, tales como que Jesús estaba casado en secreto, que Jesús era homosexual o que tenía hijos. Ninguna de esas afirmaciones tiene legitimidad, especialmente en los Estados Unidos, a la luz de las pruebas certificables de lo contrario. ¿Podrían haber sobrevivido las afirmaciones fraudulentas de la resurrección de Jesús si Jesús no hubiera resucitado realmente? Si Jesús realmente regresó de entre los muertos después de varios días, especialmente después de predecir con precisión su propia resurrección, ese sería ciertamente el argumento más persuasivo y digno de mención a favor de las afirmaciones del Nuevo Testamento. Por otro lado, si este hombre, que había sido crucificado brutalmente, no revivió, entonces el cristianismo es el mayor engaño del mundo. Hay que tener en cuenta las realidades históricas. Y este asunto no puede dejarse en conjeturas. Hay hechos históricos a considerar, aunque la ciencia trata de aparcar a Jesús. Quieren quitarlo. Quieren decir que fue una fábula, un mito. El sistema político en autoridad en ese momento, es decir, el gobierno romano, hizo todo lo posible para ocultar las evidencias de que Jesús estaba realmente vivo. A los testigos falsos, ¿recuerdas? Los soldados romanos que custodiaban la tumba, se les dio sumas de dinero para informar que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de su tumba, según Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Esas mentiras siguen hoy en día. Sus mentiras se volvieron ineficaces porque no encontramos evidencia histórica de que su historia haya tenido alguna vez traición entre el público en general. Todos sabían que Jesús había resucitado. Y sobre el tema de la resurrección de Jesús, C.S. Lewis dijo la famosa frase: «Si sucedió fue el evento central en la historia de la tierra». Y todos deberíamos estar de acuerdo. De hecho, si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, su nacimiento nunca se habría convertido en el punto divisorio del calendario. Antes de Cristo, después de Cristo. Todo el drama se plantea. Toda la gente incrédula, atea, se hace la pregunta: ¿por qué miles, incluso más multitudes de personas se permitirían ser asesinadas para defender una mentira, para defender a un farsante, a un impostor?
Es bastante evidente que los propios amigos, compañeros y contemporáneos de Jesús no tenían ninguna duda de que Él realmente había resucitado de entre los muertos. ¿Cómo podemos exagerar la importancia de que un hombre regrese de 3 días y 3 noches en su tumba? Nunca en la historia del mundo, antes o después, ha sucedido en ese orden, en ningún otro lugar. Y esto es lo maravilloso, que Jesús notificara específicamente a sus seguidores que después de 3 días iba a resucitar. Jesús profetizó su muerte, sepultura y también resurrección al tercer día. Hay un error que cometemos muchas veces los cristianos y es que siempre recordamos la cruz, pero nos olvidamos de la resurrección de Jesús. Va junto. Murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias a esa muerte en la cruz, tú y yo tenemos vida, pero resucitó al tercer día. Se nos comparte mucho de la cruz, pero se nos comparte poco de la resurrección de Jesús. Dice la palabra Marcos capítulo 8, verso 31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes y los escribas, y morir y resucitar después de 3 días. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. 2 evangelios que hablan de que Jesús profetizó su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Marcos y Mateo, pero también Juan. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Las profecías de Jesús eran conocidas por todos. Después de su crucifixión, los sumos sacerdotes y fariseos fueron a Pilato pidiendo a los guardias de seguridad que los colocaran en la tumba. ¿Por qué? Es curioso, ¿no? Al día siguiente que siguió al día de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, recordamos que el engañador dijo mientras aún vivía, después de 3 días resucitaré. Mateo 27, versículos 62 y 63. Eso es exactamente lo que pasó. Los guardias de seguridad no pudieron evitarlo. No se trataba de un acontecimiento extraño ni de una reanimación espontánea. Fue un milagro preordenado divinamente. Un componente aún más milagroso es el hecho de que los profetas lo habían estado prediciendo durante siglos. Y entre los miles de millones de personas que han vivido en este planeta, en más de 6.000 años de historia humana, ni una sola persona en la antigüedad logró una hazaña similar. Ninguno de los antiguos está vivo hoy, con la excepción de Jesucristo. Incluso los hombres más ricos, más poderosos de la tierra, no tienen poder para evitar la muerte. Sin excepciones, ninguno de nosotros tenía poder o control sobre nuestro propio nacimiento. Tampoco tenemos el poder de evitar la muerte y la tumba. Este fue uno de los temas que nos compartieron en estos días nuestros invitados en la tertulia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Tú y yo no tenemos poder para evitar la muerte, la tumba, a menos que estemos vivos cuando Jesús regrese por sus santos vivos. Salomón, por ejemplo, el sabio, el predicador, escribió: porque para el que se une a todos los vivos hay esperanza, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque la memoria de ellos se olvida. También su amor, su odio, su envidia han perecido ahora, ni tendrán más parte para siempre en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés capítulo 9, versículos de 4 al 6. Jesús profetizó su muerte, su sepultura, pero también su resurrección al tercer día. ¿Qué es más definitivo que la muerte? Vaya pregunta, ¿verdad? En cualquier otro contexto, la muerte de Jesús habría sido su fin, pero Él era Dios encarnado, y eso marcó la diferencia. Los discípulos de Jesús deben haberse horrorizado cuando miraron su cuerpo sin vida colgando allí en la cruz. Día oscuro. Para sus discípulos, los 3 años anteriores en la compañía de Jesús habían sido una experiencia estimulante. Lo vieron realizar innumerables milagros, curaciones. Los ciegos podían ver, los sordos podían oír, los leprosos estaban purificados.
Los lisiados podían caminar. Incluso vieron a Jesús resucitar a varios de los muertos. La viuda de Naín con su hijo, por ejemplo. O Lázaro. Menos de una semana antes habían desfilado junto a Jesús por las calles de Jerusalén mientras la gente lo vitoreaba, lo adoraba como su rey Mesías. Pero en una cadena de eventos a la velocidad del rayo que se desarrolló en menos de un día completo fue capturado, encarcelado, juzgado, condenado, brutalmente asesinado. La conmoción y el asombro de estos sucesos deben haber dejado sus mentes adormecidas. Mira a Tomás, el incrédulo. No creía. Pero aún más impresionante fue la visión real de él, de pie de nuevo, vivo en su presencia, solo 3 días después. Las cosas que vieron, escucharon, informaron al resto del mundo han cambiado todas las mareas de la historia para siempre. Hay evidencias de la resurrección de Jesús. Se cumplieron las profecías antiguas. Pedro, un verdadero testigo ocular, vio y habló con Jesús durante varios días después de su resurrección. Pedro explicó acerca de las profecías del Antiguo Testamento que sabía que se aplicaban a ese milagro cuando predicó a las multitudes en las calles de Jerusalén en el día de Pentecostés. Puedes leerlo en Hechos capítulo 2, versículo 25 en adelante. Jesús estuvo muerto por 3 días y eso fue suficiente para dar una prueba irrefutable de que realmente había expirado. La idea de que él solo pudo haber estado en coma, luego despertó e inmediatamente caminó a lo largo y ancho de la tierra desde Jerusalén hasta Galilea es absurda. Las heridas que Jesús sufrió, sus palizas, los clavos en sus manos, en los pies, ser traspasado con lanza, la pérdida de sangre, lo dejaron muerto durante horas en una cruz. Todos estos hechos argumentan completamente en contra de la ridícula noción de que, de alguna manera, podría haber reanudado un estilo de vida activo sin la intervención divina, sin la intervención milagrosa de Dios. Esto es lo que dicen muchos expertos. Incluso si Jesús hubiera estado en coma, las heridas que sufrió habían sido seguidas por infecciones mortales, fiebres, enfermedades que le habrían impedido caminar de Jerusalén a Galilea o enseñar y ministrar a los cientos de personas que lo vieron. La verdad del asunto es que Jesús cumplió las antiguas profecías y Pedro explicó claramente cómo Jesús cumplió las profecías de David. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 2, versículo 20. Varones hermanos, permítanme hablarles libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por tanto, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos, según la carne, levantaría a Cristo para que se sentara en su trono, al ver esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por tanto, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro y los apóstoles fueron contundentes. Creían que la muerte sepultada y la resurrección de Jesús era un cumplimiento de la profecía bíblica. Creían que Jesús era el heredero del trono de David como rey de Israel. Y Pedro fue tan convincente que las multitudes le pidieron más instrucciones. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué hizo Pedro? Ya sabes lo que hizo. Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Más de 3.000 personas se unieron a la iglesia primitiva ese día.
Ese consenso nunca cambió. Las multitudes nunca contaron negaciones de la resurrección de Jesús. Jesús era como la comidilla de la ciudad. Todos sabían que había resucitado de entre los muertos y ascendido al cielo, y multitudes querían ser llenas del Espíritu Santo. Mucho más tarde el apóstol Pablo se hizo eco de las afirmaciones de Pedro cuando predicó a los judíos en la sinagoga de Antioquía. Hechos capítulo 13. Pablo predicó con autoridad, estaba bien educado en las Escrituras acerca de las profecías mesiánicas de David, y Pablo relacionó la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús con esas profecías. Sus argumentos no pudieron ser refutados. La gente estaba tan conmovida que toda la ciudad, judíos y gentiles, llegaron a escuchar a Pablo predicar de Jesús. De perseguidor de la Iglesia a ser perseguido. Dios ciertamente sabía que nada podía hablar más poderosamente a las multitudes que uno que había resucitado de entre los muertos. Las cosas que Pablo predicó resonaron en la gente y en consecuencia la palabra del Señor fue publicada en toda la región. Los discípulos, dice la palabra, que se llenaron de gozo y del Espíritu Santo. Versículo 32, Hechos capítulo 13. Según la palabra de Dios, más de 500 personas vieron a Jesús vivo con sus propios ojos pocos días después de su muerte. La resurrección de Jesús no ocurrió en el vacío, ni fue una alucinación en la mente de los discípulos. Fue un hecho real, verificable. Ciertamente, miles de personas lo vieron. Cientos de personas vieron que Jesús estaba vivo. Pedro lo informó. Pablo reiteró los detalles que rodean el evento en Hechos capítulo 13, verso 31. Lo vamos a leer. Y se le vio muchos días de los que subían con él de Galilea a Jerusalén, que son sus testigos ante el pueblo. Testigos oculares. Testigos presenciales también de la tumba vacía. Si combinas todos los detalles que tienes disponibles, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Lucas 20, tú sabes que María Magdalena, María la madre de Santiago, Juana, Salomé, otras mujeres, Pedro y Juan vieron que la tumba estaba vacía y que Jesús había ido. Todos vieron que la piedra había sido quitada, vieron la ropa de la tumba de Jesús en su lugar. 2 ángeles se pararon en la entrada y uno les dijo que les dijeran a los otros discípulos que se encontraran con Jesús en Galilea. María Magdalena realmente vio a Jesús en el huerto esa misma mañana, pero lo confundió con el hortelano, el jardinero. Otros también lo vieron y se postraron, lo adoraron. Fueron testigos presenciales de la tumba vacía. Testigos presenciales de Jesús. 2 de los discípulos se encontraron con Jesús en el camino a Emaús. Lo puedes ver, Marcos 18, verso 12 y Lucas 24, 13. Sus ojos estaban retenidos, impedidos, guardados de darse cuenta de quién era él en realidad. Mientras hablaban y luego comían juntos, sus ojos se abrieron de repente y reconocieron a Jesús. Esa misma noche Jesús apareció en una habitación donde se habían reunido los discípulos. Juan capítulo 20, verso 19. Ante la gran aprensión de los discípulos, Jesús los invitó a inspeccionar sus heridas. Mirad mis manos, mirad mis pies. Soy yo mismo, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y los pies. Tomás estuvo ausente en esa reunión, y cuando los hermanos le dijeron que habían visto a Jesús vivo, él no les creyó. Si no veo en sus manos las huellas de los clavos, meto mi dedo en la huella de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan capítulo 20, verso 25. 8 días después, Jesús apareció nuevamente en la misma habitación donde lo habían visto antes, y esta vez Tomás estaba presente. Jesús se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Entonces dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, y extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Muchas veces nosotros actuamos como Tomás. Necesitamos ver para creer. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron.
ahí entramos tú y yo. No hemos visto los milagros de Jesús, pero por fe creemos en Él. Pablo proporcionó también un registro adicional. Después de eso se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte permanece hasta ahora, pero algunos durmieron. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Más de 500 testigos presenciales. De eso estamos hablando en este día. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y te hemos mencionado 3 bloques. Testigos oculares, testigos presenciales de la tumba vacía y testigos presenciales en vivo, en directo de Jesús. Jesús ascendió al cielo y está vivo hoy y para siempre. Aunque hoy este mundo quiera decir que Jesús no existe, que es un mito, que es un cuento de sus seguidores, Jesús es real. Y si tú no quieres creer en Él, es decisión tuya. Pero ¿y si Jesús es real? ¿Y si Jesús estuvo en la tierra? Tú dices que no crees en Jesús. Yo digo que creo en Jesús. Si Jesús realmente no existió, yo no pierdo nada. Pero, ¿y si Jesús existió? Yo no estoy equivocado. Tú estarías equivocado. La resurrección fue una de las principales doctrinas del libro de los Hechos. Los discípulos y apóstoles sirven como testigos de su realidad histórica. La resurrección surge como un concepto teológico que tú puedes ver en el libro de Hechos. La resurrección es el evento teológico central de la Biblia. Es el hecho más notable de la historia. Si tú eliminas la resurrección de Jesús de las páginas de la historia y el mundo sería esencialmente irreconocible. Michael Ramsey dijo, sin resurrección no hay cristianismo. Se han escrito libros de ateos, de personas que no creen, haciendo la pregunta, ¿y si Jesús nunca hubiera venido? ¿Jesús no es real? ¿Cuántas veces has escuchado esas preguntas? Si Jesús es real, si Dios realmente es amor, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite el hambre, la pobreza? ¿Te has dado cuenta que son las preguntas existenciales de toda persona que no cree en Dios? Si Jesús existe, ¿por qué no tengo un buen trabajo? Si Jesús existe, ¿por qué mi familia está destruida? Si Jesús existe, ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? Preguntas que se hacen las personas. La resurrección demostró que Jesús era quien afirmaba los discípulos. Con un Salvador resucitado, los escépticos se vieron obligados a reconsiderar sus objeciones. La resurrección, la muerte de Jesús brinda esperanza a todos los creyentes. Nosotros que somos de Cristo tenemos esa gran esperanza de gloria. Los creyentes nacidos de nuevo experimentan primero una resurrección espiritual personal. Pablo testificó ante el gobernador Félix que la razón por la que estaba dispuesto a soportar la oposición del Evangelio es que tenía la esperanza de resucitar de entre los muertos. Resucitamos espiritualmente cuando nacemos de nuevo. Si el espíritu de aquel que lo levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. Watchman Nee, que por cierto lo puedes escuchar en el espacio de la Fuente de la Vida, escribió que nuestra vieja historia termina con la cruz. Nuestra nueva historia comienza con la resurrección.
El poder de resurrección que reside en el Espíritu Santo nos infunde nueva vida. Las cosas viejas pasan, todas las cosas se vuelven nuevas. ¿Cuál es el resumen que podemos hacer de este estudio bíblico? Muy sencillo. Toda la doctrina de la resurrección refuerza el mensaje de Dios a su Iglesia, de que algún día Él regresará para llevarse a todos sus santos, tanto a los muertos como a los vivos. El Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que vivimos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Esta es la doctrina que Jesús presentó a sus discípulos. En Juan capítulo 14 Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a prepararte un lugar, y si voy y les preparo un lugar, volveré y los recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La conclusión es que la mayor razón que podemos identificar para la resurrección de Jesús es que un día todos podemos esperar ser levantados de nuestras propias tumbas, vivir, morar con Jesús, el Salvador. El mensaje de la resurrección es el mismo latido del corazón que da vida al Evangelio de Jesús. No tenemos más remedio que creerlo, por fe. Danos tu punto de vista. Testigos presenciales de la gloria de Cristo es el tema que te hemos compartido. Si tú tienes un punto de vista diferente, pues déjanos tu comentario y podemos debatirlo. Si tienes preguntas, sugerencias, ponte en contacto con nosotros a través de WhatsApp, a través de Telegram o a través del canal de YouTube de Radio Solidaria.